Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Qué importante es que cuando escudriñamos la palabra de Dios, que debe de ser un buen hábito para todos, escudriñar la palabra, meditar en ella, porque es a través de la palabra que Dios nos habla. Yo llevo 40 años ya caminando con el Señor y leyendo un día, otro día la palabra, una vez, otra vez, inclusive en ocasiones puedo leer los mismos textos, los mismos pasajes de la Biblia y siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Así que yo les quiero animar a que cuando estés atravesando por momentos difíciles que a todos nos vienen, porque todos somos humanos, todavía estamos en esta naturaleza humana, a todos nos vienen problemas, circunstancias difíciles, tribulaciones, enfermedades, pero en cualquier problema que pudieses tú encontrarte, cualquiera que sea, siempre la palabra va a ser un aliento para nosotros, así como un bálsamo, ¿no? Como cuando hay una herida en el cuerpo que luego te pones por ahí una pomada o algún medicamento para que esa herida vaya sanando. Bueno, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos fortalece y nos consuela, la palabra de Dios nos impulsa a seguir adelante. Entonces, cuando te enfrentes a alguna prueba o alguna situación difícil en tu vida, vayamos a la palabra, ¿sí? Además, la palabra también es el alimento que nos nutre, que nos fortalece. Si no nos alimentamos con la palabra, pues nos vamos a desnutrir espiritualmente. Y una desnutrición espiritual lleva a enfermedades del alma, ¿verdad? Hemos estado desarrollando ya por varias semanas, quizá algunos meses ya, una serie titulada una colección de salmos. Hemos estado escudriñando algunos salmos, todos los que hemos estado aquí predicando. Y yo inicié hace un par de semanas atrás un tema hablando acerca de la preeminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo basado en el Salmo 2. Voy a tratar de terminar el día de hoy este Salmo 2, que en la medida que estuve escudriñándolo, pues está saliendo y saliendo la virtud de la palabra del Señor, la riqueza de la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a tratar de concluir este tema, la preeminencia de Cristo. Va a ser la tercera parte basado en el Salmo 2. En Colosenses capítulo 1, si me acompañan ahí, Colosenses capítulo 1 es el texto base que hemos usado para esta enseñanza. Dice Colosenses, hablando el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 17 y 18, dice, Él, Jesús, hablando de Jesús, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Otra versión dice, todas las cosas en Él se mantienen firmes. ¿Sí? Y qué bueno que todo esté firme en las manos de Dios. A Dios no se le escapa nada. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Él tiene el control de todo. Esto nos tiene que quedar bien claro. Precisamente cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, cualquier cosa que sea, Dios no pierde el control de nada. A Dios no le sorprende nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en Él subsisten todas las cosas. Tu vida, mi vida, está escondida en Él. Versículo 18 nos da ahí la razón. Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Todos nosotros formamos la iglesia y hay una cabeza, y esa cabeza es Cristo. ¿Sí? Imagínense la iglesia con muchas cabezas, sería una iglesia deforme. Hay una sola cabeza, se llama Jesús. ¿Sí? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Y termina el texto diciendo, para que en todo tenga Él la preeminencia. Preeminencia. Dijimos que esta palabra nos habla de superioridad. Atención aquí, ¿sí? Procure
poner atención a lo que estamos hablando para que la palabra nos sea de bendición. Este término preeminencia habla de superioridad. Cristo es superior a todo, ¿sí? Porque ya dije, la Biblia, la palabra de Dios infunde fe en nosotros. Entonces, cuando estamos en problemas, tú y yo tenemos que decir: Señor, tú estás por encima de todo. Tú tienes la absoluta autoridad y superioridad. Este término preeminencia también habla de supremacía, habla de predominancia, habla de autoridad suprema. No hay nadie por encima de Cristo, ¿verdad que no? Nadie, absolutamente nadie. Él está por encima de todo y por encima de todos. ¿Puedes creer esto? ¿Sí? Bueno, si tú dices que puedes creer esto, cuando te venga la prueba, agárrate de esta promesa. Echa mano de esta promesa. Esto quiere decir, cuando definimos esta palabra, quiere decir que no hay nada que pueda sobrepasar a Dios. Es más, tampoco no hay nada ni siquiera que lo pueda igualar. No hay nada, absolutamente nada. La gente ha pretendido a igualar a Dios en muchas formas y muchas maneras, pero no hay nada absolutamente que pueda igualar a Dios. Y algo de lo que aprendemos en este Salmo 2, que nos debe de quedar muy claro, es que el reino de Dios que está por encima de los reinos terrenales, ha sido y seguirá siendo siempre supremo, soberano, predominante, preponderante, y por nada ni por nadie puede ser sacudido, por nada. ¿Por qué? Porque está gobernado por un Dios eterno, que es, como cantábamos hace un momento, es el principio y es el fin de todas las cosas. Él ha creado todo, ¿sí? Además, el mensaje que nos deja ver el Salmo 2 es que cuando tú y yo vemos lo que está sucediendo alrededor del mundo, y es interesante y es oportuno que cada uno de nosotros podamos ver lo que está sucediendo en esta sociedad en la que nos tocó vivir. Hay muchos problemas sociales, hay muchas situaciones difíciles, que todo eso que está en rebelión contra Dios del mundo actual en el que nos tocó vivir, también está en rebelión contra la iglesia cristiana, contra la familia cristiana. Esto nos lo deja ver el Salmo 2 cuando muestra la condición de rebelión del mundo actual, que nos debe de llevar a nosotros como hijos de Dios, por un lado, a desechar una necia intención de ir en pos de la corriente de este mundo. Este mundo está tratando de empujarnos a caminar bajo la corriente de este mundo, pero nosotros somos como el salmón. Tenemos que ir en contra de la corriente, ¿sí? En contra de la corriente de este mundo. Isaías dijo que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿sí? A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Así está el mundo. Entonces nosotros como cristianos debemos ir en contra de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo está precisamente en contra de todo lo que dice Dios en la Biblia, ¿sí? Y en lo que se refiere a la formación de la familia, miren cómo el mundo dice: no, pues la familia se forma un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Eso no es lo que dice Dios. ¿Se fijan cómo está todo en contra de lo establecido por Dios en su palabra? Entonces nosotros, lo que nos enseña este salmo es a ir en contra de la corriente de este mundo, y que por ningún momento te pase por tu mente rebelarte contra Dios, como lo está haciendo el mundo. El mundo está en una abierta rebelión contra Dios. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? ¿Sí? Basta solamente con ver, incluso familiares nuestros que no conocen al Señor, viven diciendo: pues, ¿qué tiene? Yo puedo tener las mujeres que quiera, dicen algunos varones que no conocen al Señor. Puedo tener las mujeres que quiera, puedo tener relaciones sexuales con quien yo quiera, tengo derecho a ser feliz. Así es el pensamiento del mundo. Por otro lado, también el Salmo 2 nos lanza un gran desafío a vivir en obediencia a Dios y a su palabra, alineados a Dios y a su palabra. Vamos a estar en muchos problemas
en nuestra vida cristiana si no nos alineamos a lo que dice Dios en su palabra. Nos metemos en problemas. Y el ser humano así está. Sí, aquí dice Dios, en la Biblia dice Dios, no adulterarás, pero yo sé lo que voy a hacer con mi vida. No fornicarás, pero yo voy a fornicar. Así está el mundo. Entonces, obviamente, cuando el mundo va en contra de Dios, se meten en problemas. ¿Sí o no? Dijimos también que en el Salmo 2, o este Salmo 2, está conformado más o menos así como por 4 estrofas, con las cuales yo pude hacer un bosquejo de 4 puntos principales. El primer punto lo titulamos una conspiración. Voy a recapitular un poquito para conectarnos. El primer punto que tratamos hace unas semanas atrás fue una conspiración absurda e insensata contra Dios. Una conspiración habla de personas que se confabulan o hacen un complot para dañar a alguien. Esto se da en la política, esto se da en las pandillas, esto se da en la iglesia, lamentablemente tengo que decirlo. A veces hay personas que se confabulan para dañar a otra persona. Pero imagínense ustedes, el Salmo 2 nos muestra una confabulación o un complot donde personas, por supuesto que no conocen a Dios, se están uniendo para ir en contra de lo establecido por Dios en su palabra. ¿Sí? De eso habla el Salmo 2 en los primeros 3 versículos, los leo así. Dice el Salmo 2:1, ¿por qué se amotinan? Amotinar ahí habla, un amotinamiento es una rebelión, una sublevación de personas. Entonces el salmista inicia el versículo, en el versículo 1 haciendo una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y las gentes de los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes conspiran unidos contra Jehová y contra su ungido, Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí está, en estos 3 versículos, plasmada la conspiración de los reyes de la tierra, hablando de las personas que están en autoridad, los gobernantes, los políticos, etcétera, que se levantan emitiendo leyes contra lo que dice Dios, como el aborto, ¿verdad? Como el aborto, como la ideología de género y todas esas leyes que principalmente en este estado de California se están autorizando, ¿sí? Que todo eso va en contra de lo establecido por Dios en la palabra. Es una sublevación, es una confabulación. Sí, Dios está en pro de la vida, pero nosotros vamos a asesinar a un bebé. Y ahí está, así está el mundo. Entonces, dicen ellos: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ya sabemos que hay toda una agenda diabólica que está en una clara y evidente y además absurda conspiración contra Dios. Están contra Dios. Y ese estar en contra de Dios tiene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Estar en contra de la familia de Dios, tu familia que es cristiana. Por eso ahorita tenemos tantos problemas con jóvenes, con señoritas, que están buscando conocer el mundo, pero lo que no se dan cuenta es que este mundo les va a ofrecer lo que se le ofreció al hijo pródigo: pura comida de cerdos. ¿Sí? Entonces, el hombre en su necedad no ha entendido todavía que ha hecho una guerra contra Dios que jamás podrá ganar, jamás la podrá ganar, porque los principios que Dios estableció, que son principios eternos, esos no se van a acabar, van a seguir. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es una bendición, es real y veraz. Ayer, es hoy y será por todos los siglos de los siglos, ¿sí? Así que como la gente de este mundo ya se dio cuenta que es una lucha que no pueden ganar, pues ahora están atentando contra la familia cristiana. Por eso yo sigo haciendo un llamado a los padres de familia.
todos los que tenemos hijos, los que tenemos nietos y que estamos en el proceso de formación de principios, de valores de nuestros hijos, no dejemos de trabajar con ellos. No dejemos de sembrar la palabra con ellos. Tarde o temprano esa palabra que tú estás sembrando en tus hijos va a dar fruto. Va a dar fruto. Sin embargo, el mundo está diciendo: no, vamos a romper las ligaduras, vamos a echar de nosotros sus cuerdas. Hablamos en las reuniones pasadas algunas de esas ligaduras que a nosotros como cristianos nos mantienen unidos y apegados a Dios. Por ejemplo, nuestra experiencia del nuevo nacimiento. Esa nadie te la puede quitar. Los que ya nacimos de nuevo, tenemos una experiencia que nadie puede decir: eres un religioso. No, está bien, tú puedes decir todo lo que quieras de mí, pero yo tuve una experiencia, yo nací de nuevo, ¿sí? Y fue un nuevo nacimiento que proveyó para mí eterna salvación, y lo más tremendo del asunto es que fue por fe y es por gracia y no por obras, para que en todo Él lleve la gloria. Entonces, la experiencia de tu nuevo nacimiento nadie la puede refutar. La gente te podrá decir lo que quieras, pero si tú ya naciste de nuevo, eso te ha ligado al Señor, ¿sí? Aunque el mundo quiera decir: vamos a romper sus ligaduras, no van a poder, porque es una experiencia personal que yo tuve con el Señor. Así que es muy importante, ¿sí?, lo que Jesús le dijo a Nicodemo: ¿quieres ver el reino de Dios? Te es necesario nacer de nuevo. Y esta es una recomendación, y es una buena intención que tú como padre o como madre debes de tener para con tus hijos. Si tú sabes que tus hijos no han nacido de nuevo, ¿sí?, tú tienes que estar ahí con ellos. Te es necesario nacer de nuevo, hijo. Te es necesario nacer de nuevo, hija, ¿sí? Porque yo siempre lo he dicho: mientras una persona no nace de nuevo, te puedes esperar lo que sea de esa persona. Puedes esperar lo que sea, hasta lo peor. Pero cuando ya alguien nace de nuevo, todo cambia, ¿sí? Todo cambia. Entonces, esa es una ligadura que este mundo quiere romper. A eso se refiere cuando dice: rompamos sus ligaduras, lo que nos une a Dios. Otra de las ligaduras de las que hablamos fue acerca de la realidad que no debemos ignorar. Tú y yo fuimos comprados, y fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿sí? Él nos compró con su sangre. Sin embargo, la gente dice: no, tú sigues siendo el mismo. ¿A poco ya se te olvidó cómo eras ahí en tu vida pasada? Pues sí, a mí ya se me olvidó, porque las cosas viejas ya pasaron, y aquí el Señor todas las va haciendo nuevas. Y Él me compró con su sangre, y su sangre me liberó de todos mis pecados, ¿sí? Y eso es una gran verdad, que la gente quiere romper esa ligadura. Otra de ellas es que nos mantienen ligados al Señor, es que el matrimonio, según lo que dice la Biblia, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así se forma una familia, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta es la ligadura que establece la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Están aquí? Bueno, la segunda estrofa, o el segundo punto en nuestro bosquejo, ya dijimos que el primero es que los hombres se juntan en una confabulación necia, tonta, contra Dios. Se confabulan y conspiran contra Dios. La segunda estrofa es la reacción de Dios ante la vana conspiración del hombre. Y esto lo vemos en los versículos 4 al 6. Bueno, una conspiración que es tan necia y tan absurda que lo único que provoca es la risa de Dios, ¿sí? Obviamente la risa de Dios no es una risa de gozo causada por el buen humor, porque a Dios no le hace ninguna gracia que sus criaturas se rebelen contra Él. La risa de Dios es un menosprecio, ¿sí? A Dios le da una indignación que su creación se rebele contra Él, ¿sí? Dice: se han levantado, versículo 2, estoy leyendo, voy a leer desde el Salmo 2. Se han levantado los reyes de la tierra, y príncipes conspiran contra Jehová y contra su ungido.
diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y ahora escuche la reacción de Dios. Aquí viene, versículo 4. El que se sienta en los cielos y el que ha estado sentado en los cielos por toda la eternidad, ¿qué dice ahí la escritura? Se ríe, se ríe. El Señor se burla de ellos. Es como, por ejemplo, ¿qué edad tiene tu niño que está ahí, Enrique? 10 años. Bueno, tiene 10 años. Es como aquel niño que le dice a su papá y a su mamá: ya no te quiero, papá, ya no te quiero, mamá, te voy a cambiar por otros padres. ¿No te produciría risa eso? Que tu hijo de 5 años te diga: ya no te quiero, papá, te voy a cambiar. Ahí se están riendo, ¿verdad que sí? ¿Produce risa? Bueno, esa es la idea que está plasmando aquí David en el Salmo 2, ¿sí? Los que están conspirando contra Dios dicen: vamos a ir contra Dios, contra todo lo que dice Dios. Y Dios está ahí en su trono, ¿sí? Y se está riendo, ¿sí? Pero repito, esa risa es de indignación, de dolor en su corazón. Porque en el caso de Dios, esa risa, esto es lo que el hombre no sabe, es como una advertencia acerca de la manifestación que llegará en su momento de la ira de Dios contra los que se rebelan contra Dios. Dice el versículo 5: luego les hablará en su risa, en su ira, y en su furor los alterará. Tengo que decirles que la ira de Dios no es una ira llena de rabia o de ciega de ciego control, porque Dios, ya dije yo que a Dios no lo descontrola nada. Tampoco es un enojo de Dios como cuando nosotros nos enojamos por alguna situación, sino más bien cuando habla ahí de la ira de Dios, habla de su justa indignación contra el pecado de sus criaturas, quienes se van a ser merecedores de su justa retribución. Todas las enfermedades que surgen por causa de enfermedades de transmisión sexual son la justa retribución del extravío de los seres humanos que dicen: yo puedo hacer con mi vida y tener relaciones sexuales con quien yo quiera. Dice Dios: ok, pero vas a llevar consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. Alguien dijo que en este mundo hay dos tipos de personas. Atención aquí, mis hermanos. Hay dos tipos de personas en este mundo. Primero, los que dicen: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo espero que tú seas uno de estos, que tú puedes decirle al Señor cada día: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Si eres uno de esos? ¿Sí o no? Que le dices al Señor: Señor, en la mañana, hágase tu voluntad en mi vida en este día, Señor. Y en la noche: Señor, hágase tu voluntad en mi vida en esta. Esa es una clase de personas que hay en este mundo. Pero hay otros a quienes al final de la historia Dios les va a decir, precisamente por su necedad, porque siempre lo han rechazado a Él, siempre han rechazado sus mandamientos y la aplicación de sus principios. Entonces Dios, como es un Dios que respeta nuestras decisiones, va a decir: ok, entonces que se haga ahora tu voluntad. Primero, una clase de personas, los que le dicen al Señor: tu voluntad se haga en mi vida. Pero también hay aquellos que dicen: no, yo no voy a hacer tu voluntad, Señor, yo voy a hacer mi voluntad. Pero un día, al final de la historia o al final de sus días, Dios les va a decir: ok, que se haga tu voluntad entonces, ¿sí? En otras palabras, si parafraseamos un poquito las palabras del Señor, pudiéramos pensar en lo siguiente: en aquellas personas necias que dicen: yo voy a vivir mi vida como me dé la gana, voy a vivir la vida loca. Bueno, está bien. Entonces Dios les va a decir: quisiste mantenerte o mantenerme a mí lo más alejado de tu vida, de este Dios, que yo soy un Dios de gracia, de bondad y misericordia, que como Dios, por amor, envié a mi Hijo a morir por tus pecados en una cruz. Pero tú no, y siempre me rechazaste, nunca me incluiste en tu vida. Sí hay de esta clase de personas, que nunca incluyen a Dios en su vida, tampoco incluyen a Dios en sus planes. Pero escucha la gran realidad con la que se van a enfrentar, y yo espero que ninguno de aquí se pueda enfrentar a esta realidad. Cuando Dios le diga: ok, ahora sí que se haga tu voluntad. ¿Nunca quisiste hacer mi voluntad?
Bueno, pues ahora que se haga tu voluntad. Y esa realidad para todo este tipo de personas es que vivirán separados de Dios, del Dios de toda gracia y de toda bondad, pero vivirán separados de Dios por toda la eternidad. Escuchen esto, mis hermanos, de eso se trata el infierno, de una separación del hombre con Dios, pero para vivir por toda la eternidad en el infierno. ¿Quién quiere estar allá? Bueno, por eso el Salmo 2 nos invita a mantenernos en ese gran desafío de vivir en obediencia a Dios. De eso se trata la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra. No es por molestarte, no es por estar, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Nos es de bendición. Somos bienaventurados cuando aplicamos la palabra de Dios. Cuando no lo hacemos, cuando nos desviamos de lo que está Dios marcándonos, entramos en problemas. Por eso hay tantos problemas en las familias cristianas. Por eso hay muchos problemas en las familias cristianas. El problema de los cristianos es un problema de obediencia a la palabra, de muchos cristianos. Ojalá no sea tu caso. Pero el problema de muchos cristianos que yo conozco por ahí es un problema de obediencia a la palabra. Y eso es una realidad. Entonces, las consecuencias de los deseos humanos serán pues una eternidad sin el Señor. Pablo lo dijo de esta manera, lo leo así, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ante la realidad de mucha gente que se va a enfrentar al justo juicio de Dios, Pablo lo dice de esta manera: ¿tú menosprecias las riquezas de su benignidad? Está haciendo una pregunta Pablo, Romanos 2:4. Si tú menosprecias las riquezas de su benignidad, la benignidad tiene que ver con todas las cosas buenas que Dios nos da. Eso es benignidad. Y debo decirles lo siguiente, mis hermanos: Dios siempre está listo para darnos todo lo bueno que proviene de Él. Yo leía al principio, les compartía cuando empezábamos la reunión, les compartía cómo Dios en una ocasión le dijo al pueblo de Israel: te voy a llevar cautivo por 70 años a una de las naciones más paganas y más idólatras que tú te puedas imaginar, como Babilonia. Y ella los mandó, y los mandó no por un año, ni dos, ni tres, por 70 años. Los voy a mandar cautivos allá. Pero escuchen esto: Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, como tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y dice ahí en Jeremías capítulo 29 que los planes de Dios son planes de bien, no son planes de mal. Dios, como nuestro Padre, no pretende molestarnos. Dios está tratando en nuestra vida para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y a veces nos tienen que venir pruebas, nos tienen que venir sufrimiento y tribulación para poder conocer a ese Dios que es el que tiene el control de todas las cosas, y es el que nos ha creado, y es el que quiere darnos todas las cosas buenas que provienen de Él. Pero todavía hay quienes estamos menospreciando las riquezas de su benignidad. Se menosprecia, y cuando eso se menosprecia, entramos en problemas. Dice: tú menosprecias las riquezas de la benignidad, menosprecias la paciencia de Dios. Hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Sí sabían eso? ¿Sí o no? ¿Sí? La paciencia de Dios tiene un límite. Pero ese límite de Dios lo dice la siguiente palabra. Dice: la paciencia y longanimidad. La longanimidad es el tiempo alargado de paciencia que tiene Dios para con nosotros. No hay que menospreciar eso. No lo menospreciemos. Porque a veces jugamos con la gracia de Dios, jugamos con la paciencia de Dios, y como no pasa nada, decimos:
pues no pasa nada, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, voy a seguir viviendo como estoy viviendo, pues no pasa nada. No menospreciemos la paciencia y la longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad, todo lo bueno de Dios, nos debe de guiar al arrepentimiento. Hay que arrepentirnos. Si hay cosas en nuestra vida que estamos haciendo, hay que dejar de hacerlas. ¿Sí? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, escuchen esto, mis hermanos. Pablo les está escribiendo a los hermanos cristianos de la iglesia que estaba en Roma. No le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a cristianos. Por lo tanto, esta palabra es para nosotros también. Si tú menosprecias la benignidad, la paciencia y longanimidad del Señor por dureza de tu corazón no arrepentido, escucha la gran verdad. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Versículo 6. Por lo tanto, Él pagará a cada uno de nosotros, conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Ya tenemos la salvación, ya dijimos que no es por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si aquí dice que el Señor pagará o recompensará a cada uno conforme a las obras que hicimos, la pregunta para nosotros es, ¿cómo son nuestras obras hasta el día de hoy? ¿Cómo están siendo tus obras, mis obras? Y luego hace una comparación, versículos 7 y 8, dice, primero, si va a pagar conforme a las obras, unos obtendrán vida eterna, allá en el reino de los cielos, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa es la promesa para los que vamos a caminar haciendo buenas obras. Pero viene el contraste, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos o son los buscapleitos, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Se fijan cómo nuestras decisiones van a marcar nuestro destino, nuestro destino eterno? Ahí están las decisiones. Y esas decisiones que cada uno de nosotros vayamos tomando en la vida van a traer consecuencias cada una de ellas, ¿sí? Algo de lo que nos debe de quedar bien claro, tanto a cristianos como a no cristianos, es que Dios es y seguirá siendo Dios, y en su soberanía Él hará todo lo que se ha propuesto hacer, y nada ni nadie se lo podrá impedir, porque precisamente Él es soberano, ¿sí? Él ya ha dispuesto algo para tu vida, ya tiene un plan bien trazado para tu vida y para mi vida, y nada, absolutamente nadie lo va a poder cambiar. Por lo tanto, también en la Biblia ha establecido Dios que su Hijo Jesucristo esté sentado sobre todo el universo creado y esté desde ahí, de su trono, desde ahí Él esté gobernando como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le guste a la gente o no le guste, ahí está Jesús sentado, gobernando toda la humanidad, viendo a buenos, viendo a malos, haciendo salir el sol para buenos y para malos, pero ahí está Él gobernando, nada le escapa de su mano. Porque dice el versículo 6, Salmo 2:6, mire lo que dice Dios, versículo 6, pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Esto significa que Dios no necesita tener la aprobación de nadie para tomar sus decisiones. Dios no le pregunta a nadie, oye, ¿me das oportunidad de consagrar a Jesús como mi Rey ahí sentado en el monte de Dios? ¿Me das permiso? No, Él es soberano, Él decide. Él en el ejercicio pleno de sus facultades soberanas, Él ha decretado que su Hijo esté sentado a la diestra del Padre, escuchen, como Rey de Reyes y Señor de Señores, nos guste o no nos guste. Ahí está Jesús sentado, ¿sí? Desde el momento en que Jesús resucitó y ascendió al Padre, el Padre lo sentó y le dio un lugar de preeminencia, de autoridad, y de ahí está gobernando todo.
Esto nos tiene que quedar bien claro. Vuelvo a repetir, cuando precisamente estemos pasando por pruebas y tribulaciones, Señor, tú estás ahí, nada escapa, mi vida no escapa de tu mano, ¿sí? La humanidad entera puede estar en oposición a las decisiones de Dios, pero eso en nada cambia la realidad de la verdad objetiva, una verdad objetiva que le fue revelada al apóstol Pedro allá en una poderosa declaración que hace el apóstol Pedro con una certeza plena, diciendo en Hechos capítulo 2, en su primer mensaje allá en el Pentecostés, Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al que todos crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Padre de todas las naciones. Esta fue una revelación que le vino a Pedro en su primer discurso. Y cuando dice ahí esta palabra ciertamente o ciertísimamente, es un término que está expresando o está expresado así en sentido superlativo, haciendo énfasis en una certeza que no tenía lugar a la duda. Por eso dice Pedro: ciertísimamente crean toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ungido para la gloria de Dios Padre. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a ese que está ahí sentado a la diestra del Padre? ¿Sí? Ahora, Pedro está hablando inspirado por el Espíritu Santo, pero yo quiero que notemos ahí que en esta declaración que está haciendo Pedro es como una ironía divina, o la razón por la que Dios se ríe diciendo a través de Pedro. Voy a parafrasear las palabras de Pedro: ustedes crucificaron a Cristo para quitarlo de en medio, sin saber que ahí en esa cruz, en esa inclemente y sanguinaria cruz, fue el instrumento que Dios usó justamente para entronarlo, justamente para exaltarlo hasta lo sumo, y no solamente para entronarlo y exaltarlo hasta lo sumo, sino para darle un nombre que, según Filipenses, el apóstol Pablo dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está la preeminencia, para que toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. ¿Sí? Esta fue la declaración que estuvo haciendo Pedro, Dios hablando a través de Pedro a toda su humanidad, que dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Y ahí lo crucificaron. En otras palabras, para el hombre natural, el que no conocía al Señor, el que no había tenido un encuentro con el Señor, la muerte de Jesús en la cruz la vio como la derrota del reino de Dios, la vio como la derrota de Cristo. Pero para Dios, la muerte de su Hijo en la cruz fue precisamente la aplastante victoria sobre el pecado. Y la victoria de Cristo, esta es la buena noticia, mis hermanos, es nuestra victoria. Amén. Es nuestra victoria, para que vivamos justamente en esa victoria. ¿Sí? Cuando nos vienen las luchas, los problemas a nuestra vida, Señor, tú lograste una victoria en la cruz. La gente pensó, todos los que estaban ahí: ya se acabó este Jesús que decía que era el Hijo de Dios, aquí terminó todo. Pero lo que no sabían es que esa era la victoria de Cristo. Así que no importa cuánto se levanten las voces conspiradoras de las personas de este mundo a través de los medios de comunicación, en las universidades, en la política, en las Naciones Unidas, diciendo: Dios no existe, Dios son puras patrañas. La verdad objetiva y la verdad irrefutable es que nuestro Dios sigue estando sentado en su trono, llevando a cabo su plan perfecto y soberano, y nadie lo podrá conmover. Amén. Vamos a ver nuestro tercer punto, y aquí nos conectamos con lo que sigue. Un decreto, yo le he puesto por título a este tercer punto: un decreto emitido en la Corte Suprema de Dios. Versículos 7 al 9. Ya vimos entonces, punto número 1, una conspiración necia y absurda del hombre contra Dios. Ya vimos, punto número 2, la reacción de Dios ante esa conspiración, que es de risa. A Dios le causa risa, ¿sí?
¿sí? Y en este tercer punto vamos a ver en qué consiste este decreto emitido en la corte de Dios. Voy a leer Salmo 2, versículo 7 en adelante, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, síganme ahí con su vista. Ciertamente, escuchen cómo dice, anunciaré el decreto del Padre. ¿Quién está hablando ahí? El Hijo. Dice, anunciaré el decreto del Padre que me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿ustedes creen, escuchen la pregunta, ¿ustedes creen que haya quien pueda refutar este decreto? Repito el decreto. Dice versículo 7, ciertamente, o que no te quepa la menor duda, dice el Señor Jesús, anunciaré el decreto de mi Padre. ¿Cuál era el decreto de su Padre? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pregunta, ¿habrá alguien que pueda refutar este decreto, sí o no? Sí, sí lo hay. Y son los musulmanes. Ellos afirman que Jesús fue solamente un profeta y un mero líder espiritual. Y ahí argumentan, ahí levantan todos sus argumentos, refutando precisamente el decreto de Dios. Sin embargo, el hecho de que haya quienes lo refutan no significa que Jesús deja de ser el Hijo de Dios. Dios ha decretado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado ahora. Sigue diciendo el decreto. Por lo tanto, como tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como herencia tuya o como posesión tuya, todos los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso del alfarero. Yo voy a hacer aquí a continuación un paréntesis porque tenemos que aclarar que en la Biblia los decretos tienen que ver con los planes eternos que Dios estableció desde antes de la creación para el mundo. Los decretos de Dios es algo establecido por Dios. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque de repente por ahí se dan en las redes sociales algunos predicadores que dicen, solamente decreta, decrétalo y está hecho. Escuchen, la enseñanza bíblica es que solamente Dios es el único que tiene el poder absoluto, la plena autoridad para hacer decretos eternos. ¿Sí? Entonces, los decretos tienen que ver con los planes eternos que Dios ha establecido aún antes de la creación del mundo. Los decretos son propósitos que Dios ha ordenado para su propia gloria y no para la gloria del hombre. ¿Sí? Porque hay predicadores, repito, que dicen, yo decreto, hubo uno que durante la pandemia por ahí dijo, yo decreto el día de hoy y proclamo y decreto que la pandemia se acaba ahora. Y su decreto no funcionó porque pues siguió la pandemia y siguió muriendo mucha gente, ¿verdad? Entonces, los decretos son propósitos que Dios ha ordenado para su propia gloria, para que en todo tenga Él la gloria y la preeminencia. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que Job reconoció los decretos de Dios cuando dijo, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Sí? Jehová nos da y Jehová nos quita. ¿Sí? El mismo Job dijo, Él pone la llaga. ¿Se acuerdan la enfermedad que tuvo Job? Estaba invadido de una sarna maligna. ¿Sí? ¿Quién permitió que le viniera esa sarna? Dios permitió que Satanás lo molestara con esa enfermedad. Entonces Job reconoció que después de la historia, ya en el capítulo 5 fue cuando reconoce Job, Dios puso la llaga, pero Él la va a sanar. Y esto nos debe de dar luz a nosotros cuando estamos pasando por pruebas o por tribulaciones o por enfermedades. Señor, estoy así, pero yo sé que tú me puedes sanar. Y ahí está la fe en acción. También la Biblia dice que Él da la vida y Él la quita. ¿O quién le puede decir al Señor, ¿por qué, Señor? Incluso hay quienes le reclaman a Dios y ¿por qué te lo llevaste, Señor? Pues fue su voluntad. Incluso algunos se van antes de tiempo por su necedad o por los planes soberanos de Dios. No sabemos por qué. Pero Él da la vida y Él la quita. Y hay una realidad que a veces muchos de nosotros tenemos problemas con esta realidad y es una realidad bíblica, pero es un decreto de Dios también. Él quita
y pone reyes y gobernantes en este mundo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué a ese? ¿Por qué a aquel? Porque Dios quiso. Él quita y Él pone los reyes en la tierra, ¿sí? Así que los decretos de Dios, escuchen esto, que nos quede bien claro, porque estamos hablando del decreto que Jesús emite en el Salmo 2. Este es el decreto de mi Padre, ¿sí? Tú eres mi hijo. Eso lo decretó Dios, ¿sí? Los decretos de Dios son soberanos, son eternos, son inmutables, no cambian. Los decretos de Dios son perfectos porque Dios es un Dios perfecto. Los decretos de Dios, que nos quede bien claro, son para la gloria de Dios y nunca para la gloria del hombre, ¿sí? En el Salmo 33, versículo 11, dice el salmista: el consejo del Señor, lo leo en la Biblia de las Américas, 33:11 del Salmo: el consejo del Señor permanece para siempre. Aquí está el consejo de Dios, para siempre. Los designios de su corazón permanecen de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. ¿Cuál es el pueblo que Dios ha escogido para su herencia? El pueblo de Israel, y nosotros como una descendencia también, ¿sí? Como descendientes de Abraham, el pueblo gentil que venimos a los caminos a ser injertados en la familia del Señor. También esa bendición nos alcanza, somos como el pueblo escogido de Dios. En Isaías capítulo 14 versículo 24 también habla de los decretos de Dios. Dice de Isaías, hablando de parte de Dios: ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Y el versículo 27 dice: sí, el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? Y cuanto a su mano extendida, y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla hacia atrás? O sea, cuando Dios emite un decreto, cuando Dios extiende su mano para bendecir a alguien, cuando Dios extiende su mano para tratar con alguien, nadie puede decirle: no, a mí no, Señor. No, Él la va a extender porque Él es Dios soberano y poderoso y nadie puede frustrar sus planes. Y Dios ha trazado planes para tu vida y para mi vida. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, cuando escuchas por ahí a alguien que dice: yo decreto, yo decreto. Seguimos adelante. Estamos hablando del decreto emitido en la corte divina, Salmo 2:7. Ciertamente, dice el versículo 7, anunciaré el decreto del Padre que me ha dicho: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Notemos que en el versículo 6 está hablando Dios al Padre cuando le dice: yo te he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora en el versículo 7 está hablando el Hijo en su calidad de Mesías, que nos da a conocer el decreto que fue emitido en la corte celestial el día de su coronación, el día de su exaltación, diciendo: ciertamente anunciaré el decreto del Padre que me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. En otras palabras, Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, cuando dice ahí yo te engendré, se está refiriendo a esa obra soberana del Espíritu Santo, por medio de la cual vino Jesús a este mundo, ¿sí? Para ser el Mesías, el Dios encarnado, el descendiente de David, para cumplir a través de Jesús el decreto emitido en el cielo acerca de la redención de toda la humanidad. Tuvo que venir Jesús, nacer de una virgen por obra del Espíritu Santo, venir a este mundo para que en ese decreto emitido por Dios viniera la redención para todos nosotros, para toda la humanidad. Y es precisamente en su calidad de hijo que el Padre le dice: por lo tanto, versículo 8, pídeme, como eres mi hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Yo no sé si estas palabras que acabo de mencionar, versículo 8, alcanzan a ser como un eco en tu corazón, en tu mente, acerca de las palabras de Jesús cuando dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Leo el versículo 8 otra vez. Dice el Señor: tú eres mi hijo,
Por lo tanto, como mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú eres mi hijo, ya somos hijos de Dios y nos dejó una gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando el padre le dice al hijo, pídeme y te daré, notemos que Dios le está diciendo, no le está diciendo algo así como que si fuera algo opcional, como que si fuera algo, una sugerencia, o como si fuera una posibilidad. No, lo que Dios le está diciendo al hijo cuando dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, es un decreto establecido por Dios. Pídeme y lo que me pidas te lo voy a dar como posesión tuya a los confines de la tierra. Y por cierto, cuando habla ahí de naciones, obviamente se está refiriendo a las gentes que habitan los pueblos, las tribus, las naciones del mundo. Así que el Dios que ha decretado darle a Cristo las naciones, escuchen esto, también ha decretado los medios a través de los cuales esas gentes de las naciones algún día vendrán a los pies de Cristo, como algún día que fue diseñado el día de Dios para tu vida, veniste a los pies de Cristo. Hace 40 años el Señor determinó que yo viniera a los pies de Cristo. ¿Cuáles crees tú que son esos medios por los cuales las personas que todavía no conocen al Señor vendrán a los pies de Cristo? Les pregunto. ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Cuál? Evangelizando. Los medios que Dios va a usar para que personas vengan a los pies de Cristo, primero es la oración. Por eso le dice el Padre, pídeme. Y cuando estamos ahí en oración, tú y yo le decimos al Padre, Señor, ahí te encargo a mi mamá, ahí te encargo a mi hermano que no te conoce. Señor, te pido por la salvación de mis hijos que no te conocen. Te pido, Señor, por mi vecino, te pido. Ahí está la oración. Ese es un medio. Primero orando, pero después actuando. ¿Cómo actuamos? A través de la predicación del Evangelio. Y luego vamos y hacemos discípulos. Entonces, pedimos, predicamos, pero luego también es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, con el cual fuimos sellados. Entonces, no solamente predicamos, sino que lo hacemos con el respaldo del Espíritu Santo, predicando con libertad el Evangelio, pero también orando por los enfermos, creyendo que Dios los va a sanar. Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, los medios que el Señor va a usar va a ser la oración, la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tú y yo, ahora que ya nacimos de nuevo, que entregamos nuestra vida a Cristo, somos la herencia de personas que en las naciones Dios le concedió al Hijo. Cuando el Padre le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, por herencia a esas personas que han venido a los pies de Cristo. Y tú y yo somos esa herencia que el Padre le dio al Hijo, ¿sí? Entonces, la buena noticia es que muchos han creído. Muchos otros seguirán creyendo antes de que Jesús regrese por segunda vez. Y en tanto Él regrese, Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La gente se seguirá oponiendo. La gente seguirá en contra de la iglesia. Pero a través de los años, de los miles de años que tiene la iglesia desde que Jesús la fundó, recibiendo ataque tras ataque, tras ataque, oposición tras oposición, la iglesia del Señor Jesucristo sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Porque dice el Salmo 2:9, tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso del alfarero. Esto significa que Jesús en su primera venida vino como siervo. ¿Sí se dan cuenta? Sí lo establece la Biblia. Dios vino como siervo a entregar su vida para nuestra redención y para nuestra salvación. Pero escuchen, en su segunda venida vendrá Jesús y seguirá gobernando con autoridad como el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todas las naciones, y todos aquellos que lo han rechazado y los que lo seguirán rechazando un día se van a enfrentar ante ese juez justo que emitirá un decreto para ellos. Acuérdense que la Biblia dice que un día
El Señor va a apartar a las ovejas de los cabritos, va a apartar al trigo y a la cizaña, va a poner a unos a su derecha y va a poner a otros a su izquierda. De eso se trata el juicio final. Así que como todas las naciones han buscado estar en contra del Señor, el Señor se ríe. Por eso el Señor hace un decreto divino, ¿sí? Y en el tercer punto que vamos a tratar es la invitación de Dios, que concluye con el Salmo 2 en un punto 4, que es el punto 4, un llamado de gracia al arrepentimiento. Y esto lo vemos en los versículos 10 al 12. Un llamado de gracia al arrepentimiento. Salmo 2:10 dice: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. La Nueva Traducción Viviente dice: actúen con sabiduría. Quedan advertidos, oh jueces de la tierra. Adorad y sirvan al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Versículo 12: honrad al Hijo de Dios para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Notemos que en estas palabras están dirigidas a los reyes y a los jueces de la tierra, pero también a todos aquellos que hasta hoy se han unido en esa conspiración contra Dios. Y ahora Dios está haciendo un llamado, no solo de advertencia, sino un llamado de arrepentimiento. Actúen con sabiduría. Y como no hay forma de que estos que conspiran contra Dios puedan tener éxito en su absurda lucha, Dios a través de David los llama al arrepentimiento, los llama a mostrar discernimiento y a actuar con sabiduría. Y la sabiduría está en que esas personas procedan al arrepentimiento. Así que las decisiones que determinarán nuestro destino eterno nos van a seguir. Así que cada uno de nosotros decidimos, ¿sí? Yo quiero invitarles a que sigamos perseverando en los caminos del Señor con obediencia, ¿sí? Que vayamos, que discernamos y actuemos con sabiduría, y no nos vayamos en pos de la corriente de este mundo, que nos vayamos en pos de lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha sido y seguirá siendo supremo, seguirá siendo soberano, seguirá siendo preponderante, y nada ni nadie podrá conmoverlo. Termino. Concluimos con el texto que inicié al principio, Colosenses capítulo 1 y versículo 17. Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Tu vida está en las manos del Señor, ¿sí? Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, para que en todo tenga Él la supremacía, para que en todo tenga Él la autoridad, y para que Él esté por encima de todo y por encima de todos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y a reconocer que solamente Él es Dios y que no hay nada, absolutamente nada, que esto lo puede cambiar. Les invito a ponerse de pie y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de las situaciones y cosas que vemos a nuestro alrededor, tú sigues gobernando con poder, tú sigues siendo soberano. No hay nada, absolutamente nada, que te sorprende. Tampoco hay nada que puede hacerte cambiar, porque tú eres un Dios inmutable, tú no cambias. Todo lo que tú te has propuesto hacer en este mundo, lo que tú te has propuesto hacer en nuestra vida y con nuestra familia, tú lo cumplirás, porque eres Dios y eres Dios soberano, y en el pleno uso de tu autoridad tú cumplirás tu propósito en nosotros. Dile al Señor con tus propias palabras: Señor, yo sé que los planes que tú tienes para mí son planes de bien y no de mal, y esos planes de bien se cumplirán. Y a veces usarás, Señor, las pruebas, las tribulaciones, las necesidades,
Pero siempre y cuando nos mantengamos, Señor, unidos, ligados a tu palabra, podremos entender y comprender que todas las cosas en ti subsisten y nada escaparán de tu mano, Señor. Guárdanos siempre en el hueco de tu mano. Guarda a mi familia en el hueco de tu mano, Señor. Dame cada día la sabiduría, Señor, para no irme en pos de las cosas de este mundo o en pos de la corriente de este mundo. Que siempre, Señor, tengamos la gracia y la sabiduría y el discernimiento, Señor, para mantenernos en la esencia de tu palabra, en la legalidad de tu palabra, porque seremos bienaventurados, Señor, si caminamos en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que en tanto tú vienes por segunda vez, Señor, a seguir gobernando con poder y autoridad sobre las naciones, nosotros podamos mantenernos fieles e inconmovibles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si tienes a alguien ahí a tu lado, quisiera pedirte que oraras por él y que lo bendijeras. Señor, fortalece a mi hermano que tengo aquí a mi lado, Señor, a mi hermana, a mi esposa, a mi hijo, a mi familiar, Señor. Bendícelo, guárdalo. Que en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles, en los tiempos de tribulación, Señor, tú lo abraces, tú puedas estar con él ahí, Señor, fortaleciéndolo, consolándolo, Señor, sabiendo que todas las riquezas de tu benignidad están ahí disponibles para nosotros, Señor. No queremos, Señor, sobrepasar tu gracia y tu paciencia, Señor. Día con día pedimos que tu Espíritu Santo sea como esa alarma que se puede encender para prevenirnos, para advertirnos, Señor, de algún peligro inminente en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición, tu protección divina para cada uno de nosotros y para todos aquellos, Señor, que formamos parte de tu iglesia, de la cual tú eres la cabeza, Señor. Guárdanos del peligro, guárdanos de la maldad de este mundo, Señor. Llévanos con bien hasta nuestra casa en este día, en esta noche. Haznos descansar en paz, Señor, ahí en tu presencia. Y el día de mañana que nos levantemos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Y todos decimos amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde o el sábado. Esperamos a todos los matrimonios a las 6 de la tarde. Próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos.